¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Como pueden ver, hoy es un video diferente. Acá en mi provincia, si es que no lo sabían, se está festejando el famosísimo Inti Raymi, que es una fiesta ancestral. La verdad quisiera contarles con detalles, pero ni yo mismo no entiendo de lo que se trata muy bien. Así que, fregados, les voy a ir narrando lo que me van contando y como pueden ver aquí están los grupos de danzantes o de bailarines, quienes las personas que van adelante son los capitanes, quienes van guiando a su grupo para que puedan seguir avanzando. Aquí como pueden ver se detuvieron. Yo me preguntaba por qué. La razón es que en la parte de adelante está todavía un grupo de desconocidos obviamente bailando. Así que ellos están esperando que se movilicen para que puedan seguir avanzando. Porque si se chocan se puede dar un altercadazo. Ya luego apareció otro grupo, eso sí, ya con camisas azules, totalmente diferentes. Aquí cada quien tiene su moda, su estilo, como se podría decir. También vienen los niños, los hijos, acompañados de toda su familia. Verán, ya luego me dio un montón de hambre, así que me vine al puesto de la señora Chabelita. Ella me atendió muy bien, aquí vendía sus tortillitas con su carnecita colorada, con su huevito. La verdad estaba bien rico, delicioso, y cuando hay hambre ustedes saben que todo queda muy bien. Aquí se estaba riendo, le estaba contando un chiste, pero más creo que se rió de mi cara que del chiste. Así que acabamos y seguimos avanzando. Y vean con quién nos acabamos de encontrar, con el mismísimo alcalde de Cotacachi, el señor Yomar Ceballos, que zapateaba y bailaba con un gusto, y está bien, ¿no? Como debe de ser. Y uno que estaba disfrutando bien, ya nada, empezaron los altercados. Y como uno no puede estar perdiéndose ni un solo momento, pues aquí estaba yo grabando. No sabía si irme o quedarme, pero me quedé. Y bueno, yo hasta aquí llego, me despido. Como dicen, ¿no? Cada pueblo, cada persona tiene su tradición y hay que respetarlo. La verdad yo les vi muy felices y espero que estas fiestas y estas tradiciones sigan de largo y por muchísimos años más.